La risa en el salón de Lord Way era tan aguda y fría como el viento invernal que agitaba los estandartes de seda. Era un sonido cruel, avivado por el privilegio y el desdén, y dirigido exclusivamente a su hija. Leanne permanecía de pie ante el trono, con la cabeza inclinada no en señal de reverencia, sino para ocultar la profunda marca de nacimiento carmesí que le atravesaba el lado izquierdo del rostro, una sombra permanente, desde la sien hasta la mandíbula. Para la opulenta corte era la marca de una maldición, una broma divina que la había vuelto inútil e incasable. Hoy, su padre había decidido completar la broma. Ante ella se encontraba un extranjero, un hombre conocido solo como Cale, el ranchero que había comprado el terreno inservible y rocoso que bordeaba la provincia occidental de Wei. Era un hombre gigantesco, su rostro un paisaje de viejas cicatrices y soledad, sus ojos del color de un mar tempestuoso. Era un paria por elección propia, un hombre que hablaba su lengua con acento gutural y prefería la compañía de sus caballos a la de cualquier humano. A sus ojos era un bruto, apenas un hombre, como pago por los impuestos territoriales que tan sorprendentemente lograste producir, anunció Lord Way, con la voz desbordante de teatral magnanimidad. Te concedo un regalo. Una esposa le hizo un gesto a Leanne, con un movimiento de muñeca, como si tirara un trozo de basura. Ella es, como pueden ver, imperfecta, pero es de sangre noble. Ella le dará carácter a su humilde propiedad, rugió la corte. La broma fue perfecta. La noble maldita casada con la bestia extranjera, un final apropiado para ambos. Las manos de Leanne, ocultas en sus mangas, temblaban. Había aprendido hacía mucho tiempo que las lágrimas solo atraían más desprecio. Sintió la mirada de Cale, pesada e indescifrable. Se preparó para la misma repulsión que veía en todos los demás rostros, la lástima que, de alguna manera, era peor que el odio. Él no habló. Simplemente avanzó, sus gastadas botas de cuero silenciosas sobre el mármol pulido. Se detuvo ante ella, tan cerca que pudo percibir el aroma a tierra y pino que lo impregnaba. Se arrodilló, no en señal de súplica, sino para sostener su mirada baja. Sus ojos, vio ella ahora, no eran tormentosos, sino profundos, y por primera vez no vio juicio en ellos. Extendió una mano grande y callosa. Fue un gesto sencillo y honesto, muy distinto de la conspiración y la crueldad de la corte. Tras una vida de estremecerse ante el contacto, se encontró, lentamente, colocando su pequeña y temblorosa mano en la de él. Su agarre era firme, pero suave, una silenciosa promesa de algo que no se atrevía a nombrar. El viaje a su rancho fue silencioso, a lomos de un caballo firme y peludo. Leanne cabalgaba detrás de Cale, aferrando con las manos la lana tosca de su túnica, con la mejilla apoyada contra la sólida pared de su espalda. La jaula dorada del palacio de su padre se encogió tras ellos, reemplazada por colinas ondulantes y áridas, y un cielo que parecía extenderse hasta el infinito. El mundo se volvió más tranquilo, más simple. El aire era limpio, penetrante, con el aroma a salvia silvestre y polvo. Cuando llegaron el sol se ponía, tiñendo el desolado paisaje de tonos naranjas y morados. El rancho no era una gran propiedad, sino una casa pequeña y robusta de piedra y madera oscura, con un granero cerca y un corral con un puñado de caballos. Era humilde, aislado, y a Leanne le pareció el lugar más seguro del mundo. Cale desmontó y se giró para ayudarla a bajar, agarrándole la cintura con una facilidad desconcertante. La soltó en cuanto sus pies tocaron el suelo. Dentro, la casa era sencilla pero impecablemente limpia. Una chimenea de piedra dominaba una pared. Una mesa toscamente labrada y dos sillas se alzaban en el centro de la habitación, y en una pequeña alcoba había una cama sencilla con una colcha remendada. Señaló hacia ella. «Es tuya», dijo con voz grave y retumbante. Luego señaló un montón de pieles cerca de la chimenea. «Dormiré aquí», esperaba miedo, lágrimas, la rabieta de una mujer noble. Leanne solo asintió, con los ojos abiertos, mientras contemplaba la silenciosa soledad del lugar. Esa noche preparó una comida sencilla de estofado y pan duro,
Comieron en silencio. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el susurro del viento exterior. No la presionó para que hablara. No se quedó mirando su marca. Su mirada se cruzó con la de ella un instante, y luego se desvió respetuosamente. Cuando terminó, tomó su cuenco, lo lavó y luego se retiró a sus pieles, dándole la espalda para darle privacidad. Leanne yacía en la pequeña cama, con la colcha áspera contra su piel, y escuchaba el suave sonido de su respiración mezclándose con el del fuego. Por primera vez en su vida, nadie reía. Nadie susurraba entre dientes. El silencio no era vacío, sino un respeto palpable y tácito. Allí, en ese lugar desolado, con ese hombre silencioso y marcado por las cicatrices, la vergüenza que la había acompañado constantemente empezó, por primera vez, a ceder. Los días se convirtieron en una tranquila rutina. Cale se levantaba antes del amanecer para atender a sus caballos, y Leanne se despertaba con el olor a humo de leña y té recién hecho. Él nunca le exigía nada, simplemente le dejaba una porción de comida en la mesa y se dedicaba a su trabajo. Lentamente, con vacilación, ella empezó a apropiarse de la pequeña casa, barría los pisos de piedra hasta dejarlos relucientes, remendaba las manchas desgastadas de su túnica con hilo que desenredaba de su propio vestido, lujoso e inútil, y aprendió los ritmos del hogar, manteniendo el fuego vivo. Encontraba una extraña paz en las tareas sencillas y significativas. Una tarde, mientras remendaba una cerca cerca de la casa, sintió un tirón fuerte, y bajó la vista para ver que un pequeño botón de jade, intrincadamente tallado, se había desprendido de la manga de su capa de viaje y había caído en la densa capa de polvo. Lo buscó, escarbando la tierra con los dedos, pero había desaparecido, un último y diminuto trocito de su antigua vida, devorado por esta nueva. Sintió una punzada de pérdida, no por el palacio, sino por el recuerdo de la costurera que lo había cosido, la única persona en la casa de su padre que le había mostrado un mínimo de bondad. No se lo dijo a Cale. Unos días después, lo encontró sobre la mesa junto a su té matutino. Estaba limpio y pulido. La piedra verde relucía. Cale estaba afuera, de espaldas a la casa, cepillando a un caballo, pero ella lo sabía. Él había visto su angustia, había buscado el botón después de que ella se diera por vencida, y se lo había devuelto sin decir palabra. Lo recogió. Su frescura le reconfortó la palma. Ya no era solo un botón, era un mensaje. Te veo tus pequeñas penas. Su comunicación era un lenguaje de gestos. Él le dejaba una sola flor silvestre resistente en el alféizar de la ventana. Ella se aseguraba de que su odre estuviera lleno antes de que se fuera. Empezó a hablar más, no en largas conversaciones, sino con frases breves y directas sobre la tierra, el clima, los caballos. Le dijo sus nombres Fantasma, Sombra y Brasa. Le enseñó a cepillar sus pelajes hasta que brillaran, mientras sus grandes manos guiaban las de ella con sorprendente delicadeza. Descubrió que el rostro de él no reflejaba crueldad, sino dificultades superadas. Su marca de nacimiento, que había definido toda su existencia, parecía ser algo que él ni siquiera había visto. La miró a los ojos, a las manos, a cómo se movía. La miró. Una noche se desató una tormenta repentina y una fuerte ráfaga de viento abrió la puerta de golpe, apagando la única lámpara y sumiendo la habitación en la oscuridad. Leanne jadeó, presa de un miedo primario a la oscuridad, inculcado por años de encierro en sus habitaciones como castigo. Antes de que el miedo se arraigara, sintió su presencia a su lado, una sombra sólida y tranquilizadora. No la tocó, pero su voz fue un ancla en la oscuridad rugiente. Estoy aquí, estás a salvo. Y en ese momento le creyó. La frágil parte de su mundo se hizo añicos con la llegada de 3 jinetes. No eran viajeros perdidos. Se movían con la arrogancia de un soldado a sueldo, con la ropa polvorienta pero bien hecha, la mirada fría y depredadora. Detuvieron sus caballos ante la pequeña casa. Su líder, un hombre con una cicatriz irregular en el labio, desmontó con una mueca de desprecio. Cale, el extranjero, gritó con voz cargada de desprecio, «Se te ha acabado la suerte.
Lord Wei vendió tu deuda a la espuma estéril. Esta tierra es suya ahora. Tienes hasta el anochecer para recoger tus cosas e irte. Cale salió del granero con expresión indescifrable, las manos vacías, pero sujetas con desgana a los costados. Esta tierra está pagada, declaró con una voz grave y peligrosa. El hombre rió, un sonido áspero y chirriante. El impuesto era una miseria. El precio real es el que diga el varón. Y una vez que te fuiste, sus ojos se deslizaron más allá de Cale y se posaron en Liane, que estaba paralizada en la puerta de la casa. Su mueca se ensanchó. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La pequeña maldición de Wei. Escuché el chiste. No pensé que duraría una semana con alguien como tú. Dio un paso hacia ella, su mirada fija en su rostro marcado con alegría invasiva. Tal vez la aceptemos como anticipo para el varón. Él aprecia curiosidades en ese instante. Cale se conmovió. No fue la torpe embestida de un bruto, sino la violencia rápida y económica de un guerrero entrenado. Acortó la distancia en 2 zancadas silenciosas. El primer hombre lo vio venir, pero fue demasiado lento. El puño de Cale impactó en su mandíbula con un crujido espantoso. Los otros 2, aún montados, se apresuraron a coger sus armas, pero Cale ya los había alcanzado. Agarró la pierna del segundo jinete y lo desmontó, golpeando la tierra compacta con un gruñido. El tercero espolió a su caballo, desenvainando una espada corta, pero Cale agarró un poste de cerca tirado. La madera crujió en sus manos. Se movía con una gracia brutal que Leanne jamás imaginó, un torbellino de furia controlada. No era solo un ranchero, era algo completamente distinto, algo forjado en un fuego mucho más duro. La lucha fue corta y salvaje. Cale desarmó al tercer hombre y lo envió a él y a su caballo a huir hacia las colinas. Los otros 2 yacían gimiendo en el suelo. Él se quedó de pie junto a ellos. Su pecho jadeaba, con una mirada oscura en sus ojos que ella nunca antes había visto. «Vuelve con tu varón», gruñó su voz, rugiendo. «Dile que esta tierra no es suya, y dile que si alguna vez vuelve a enviar a alguien cerca de ella, los enviaré». Hecho pedazos, apartó sus espadas de una patada y los observó mientras se ponía de pie tambaleándose. Ayudó a su líder a subir a caballo y se alejó, dejando una nube de polvo y amenazas flotando en el aire. Cale se volvió hacia ella. Tenía un profundo corte en el antebrazo que sangraba lentamente. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ellos no vio orgullo por su victoria, sino un dolor profundo y sombrío, como si la violencia le hubiera costado una parte de la obra que había construido con tanto cuidado. Liane arrancó una tira del dobladillo de su mejor camisola de seda. La suave tela contrastaba marcadamente con la sombría tarea que tenía por delante. Condujo a Cale adentro, empujándolo suavemente hacia una silla. Él se sometió sin decir palabra, con el cuerpo rígido por las secuelas de la pelea. El silencio en la pequeña casa estaba cargado de cosas no dichas. Se arrodilló ante él, sumergiendo la seda en un cuenco de agua tibia que había traído de la chimenea. Mientras ella comenzaba a limpiarle la herida en el brazo, él se estremeció, no por el dolor de la herida, sino por su tacto. Sentía la piel caliente bajo sus dedos. Era la primera vez que lo tocaba con tanta determinación, con tanta intimidad. Sus manos, normalmente tan vacilantes, eran firmes. El mundo se redujo a la herida, al goteo constante de agua enrojecida, al músculo tenso de su antebrazo. Trabajaba con una concentración nacida de una necesidad desesperada de sanar no solo su piel, sino también la violencia que había desgarrado su tranquila vida. «¿Eras un soldado?», dijo, con la voz apenas un susurro. No era una pregunta. La forma en que se movía, su letal eficiencia, no era obra de un simple ranchero. La observó con intensidad. Tras un largo instante, asintió con un solo gesto lento. «Mucho tiempo atrás, en una guerra que no elegí, por un rey al que no respetaba». Su voz era áspera por el desuso, cargada de recuerdos. «La dejé atrás. O lo intenté». Terminó de limpiar la herida,
con un toque suave mientras envolvía la herida con una tira de tela limpia. Sus dedos rozaron los de él, y una corriente pasó entre ellos, una chispa de calidez en la fría sombra de los acontecimientos del día. Levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de él. Los muros de contención que él mantenía a su alrededor parecieron derrumbarse por un instante, y ella vio una profunda soledad en sus profundidades, un dolor que reflejaba el suyo. «¿Por qué me defendiste?», preguntó, la pregunta que había estado gritando en su interior. «Mente, te insultaron». «Me han insultado toda la vida», respondió ella, con la voz ligeramente más fuerte. «Nadie jamás ha luchado por mí». Extendió la mano, moviéndola lentamente, como dándole tiempo para apartarse. No lo hizo. Sus dedos, callosos y ásperos, recorrieron suavemente el borde de la marca de nacimiento en su mejilla. Fue un roce sin piedad ni repulsión. Fue un roce de simple y sorprendente aceptación. «Sus palabras son como piedras», dijo él, en voz baja y feroz. «Te las estaban lanzando. No lo permitiré». Aquí no dejó caer la mano, pero la calidez de su tacto persistió en su piel, una caricia fantasmal que se sintió más real que cualquier insulto que hubiera soportado. En ese momento, arrodillada en el suelo de su humilde hogar, con el olor a sangre y lluvia en el aire, Lian supo que ya no era solo una paria, una broma cruel. Estaba en casa. Y este hombre, este soldado silencioso y lleno de cicatrices, era su santuario. El barón Fone no era hombre que aceptara la derrota. El informe de sus maltrechos coleccionistas solo avivó su avaricia. Humillado, no envió matones, sino a un especialista, un hombre conocido simplemente como la Sombra, un cazarrecompensas famoso por su cruel intelecto y su talento para quebrantar el espíritu de alguien antes de quebrar su cuerpo. La Sombra no anunció su llegada con jinetes ni amenazas. Su presencia era un veneno rastrero. Empezó con pequeñas cosas: un cuervo muerto abandonado en la puerta, con los ojos arrancados; el agua del pozo, que se volvió salobre y fétida de la noche a la mañana; extraños símbolos tallados en los árboles al borde de la propiedad, símbolos que Cale reconoció de los rincones más oscuros y supersticiosos de la guerra que había librado. El miedo, algo frío y sigiloso, empezó a filtrarse por las grietas de su santuario. Leanne se encontró mirando por encima del hombro. El apacible silencio de las colinas ahora se llenaba de susurros imaginarios. Cale se volvió más vigilante. Sus periodos de sueño se acortaban. Su mano rara vez se apartaba de la empuñadura de un largo cuchillo que ahora guardaba en el cinturón. El verdadero juego de la sombra era psicológico. Una noche, Leanne encontró una muñeca pequeña, exquisitamente elaborada, tirada en el camino al granero. Estaba vestida con sedas nobles, y sobre su cara de porcelana había una marca roja toscamente pintada, imitando la suya. La dejó caer como si fuera un carbón caliente, con la respiración entrecortada. Fue una violación directa y personal, un mensaje de que el cazador conocía su herida más profunda. Cale la encontró mirándola, pálida. Le arrebató la muñeca y la arrojó al fuego, donde se ennegreció y se enroscó en una forma monstruosa. Esa noche, el ataque de la sombra se volvió más directo. Intentó prender fuego al granero, con la esperanza de destruir los caballos de Cale, su medio de vida. Llamas, con la esperanza de destruir los caballos de Cael, su medio de vida. Cael, anticipando tal acción, esperaba. El enfrentamiento no era una pelea, sino una danza mortal a la luz de la luna entre dos hábiles combatientes. Los cuchillos brillaban, los sonidos de su lucha eran gruñidos apagados, y el deslizamiento del cuero. Leanne observaba desde la casa, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas, aferrada al botón de jade pulido como si rezara. Cale era más fuerte, pero la sombra era más rápida, más astuta. Usó los instintos protectores de Cale contra él, desmayándose hacia la casa, lo que obligó a Cale a extenderse demasiado. Logró asestarle un corte superficial en el costado a Cale antes de que su superioridad lo venciera, desarmando al cazador y dejándolo inmovilizado contra el suelo. «El varón no se detendrá», siseó la sombra,
con una sonrisa triunfante en sus labios ensangrentados. Pero no es solo a él a quien debes temer. Sé quién eres, Kael, el carnicero de la cresta negra. Tus propios hombres te temían. Imagina lo que pensaría esta pequeña noble si supiera cuántos de los suyos murieron bajo tu espada. Las palabras flotaron en el aire, frías y afiladas. El rostro de Kael se endureció, la breve victoria se convirtió en cenizas. Soltó al hombre, la sombra rió, desapareciendo en la oscuridad. Kael se giró hacia Liane con expresión afligida. El cazador había plantado su veneno después de todo. Tenían que irse. El rancho ya no era un santuario, era un objetivo. Kael sabía que la sombra no sería la última. El barón Fone enviaría más hombres, un ejército si era necesario. Empacando lo poco que pudieron algo de comida, mantas, las armas de Kael y el botón de jade que Leanne ahora guardaba en una pequeña bolsa alrededor de su cuello, abandonaron su hogar al amparo de la oscuridad. Se adentraron en los escarpados e inhóspitos cañones que delimitaban la baronía, un lugar que los hombres de Fong se resistirían a seguir. Fue un viaje duro y agotador, pero no estuvieron solos mucho tiempo. En su segundo día se encontraron con un pequeño grupo de personas apiñadas, escondidas a la sombra de una formación rocosa. Eran un anciano granjero y su esposa, con el rostro desolado. El barón Fone también les había confiscado sus tierras, reclamando una deuda ancestral que no podían pagar. No les quedaba nada más que la ropa que llevaban puesta. Kael compartió su comida, y Liane, al ver a la anciana temblar, le dio una de sus preciosas mantas. Al día siguiente, encontraron a otra familia, una pareja joven con un niño pequeño y febril, expulsado por no haber podido cumplir con el exorbitante grano leví del barón. Leanne, usando el conocimiento de las hierbas que la criada de su madre le había enseñado hacía mucho tiempo, encontró plantas para calmar la fiebre del niño. Sin mediar palabra, una comunidad de desposeídos comenzó a formarse a su alrededor. Todos estaban destrozados, todos víctimas de la misma cruel avaricia. Buscaban protección en Kael, su silenciosa fuerza como escudo contra el miedo. Pero buscaban en Liane algo más. Ella los organizó, utilizando las habilidades administrativas que se vio obligada a aprender en el palacio de su padre, habilidades que antes le habían disgustado. Racionó sus escasos suministros, organizó guardias y dirigió la construcción de un campamento oculto y defendible en las profundidades de un cañón. Habló a los desesperados con voz firme y serena su propia historia de ser. Expulsada, dándoles una extraña esperanza, la mujer con la maldición no estaba maldita. Era resiliente, era una líder. Su marca de nacimiento, antes motivo de vergüenza, se convirtió en un símbolo de rebeldía. No la veían como un defecto, sino como una señal de su singularidad, de su fuerza. Kael observó esta transformación con un silencioso asombro. La tímida y avergonzada joven del palacio había desaparecido. En su lugar, una mujer de feroz compasión y voluntad inquebrantable. Él había intentado protegerla del mundo, pero ahora ella estaba construyendo uno nuevo en su interior. La familia encontrada creció, un pequeño reducto de resistencia en el desierto. Eran un testimonio de que lo que la sociedad desechaba podía, unido por la bondad y la necesidad, convertirse en algo fuerte y hermoso. La existencia de una próspera comunidad de marginados en su frontera era un insulto intolerable a la espuma estéril. Era más que una molestia, era un símbolo de desafío que podía inspirar a otros. Decidió erradicar el problema para siempre. Reunió a su ejército privado, una fuerza de 50 hombres bien armados y montados, y los condujo hacia los cañones. Al mismo tiempo, los rumores finalmente habían llegado a la corte de Lord Wei. No se trataba de un simple fugitivo, sino de una bruja maldita que lideraba una rebelión campesina en su frontera occidental. Una bruja que coincidía con la descripción de su hija. Era una vergüenza, una mancha en su autoridad. Impulsado por una mezcla de furia y una curiosidad morbosa por ver qué había sido de su cruel broma, partió con su propio séquito de 20 guardias de élite. Las dos fuerzas, sin percatarse la una de la otra, convergieron en el cañón de la caja. Dentro del campamento,
Cale y los marginados se prepararon. No eran soldados, pero tenían la tierra como aliada. Instalaban desprendimientos de rocas en la estrecha entrada del cañón, cavaban fosos forrados con estacas afiladas y preparaban arcos y hondas con la férrea determinación de quienes no tienen nada que perder. Leanne se movía entre ellos. Su presencia era un bálsamo calmante para sus nervios de punta. Se aseguró de que las mujeres y los niños estuvieran escondidos en las cuevas más profundas y llevó agua a los hombres que montaban guardia. El ejército del varón llegó primero, con una arrogancia palpable. Asaltaron la entrada del cañón, solo para encontrarse con un devastador desprendimiento de rocas que aplastó a su vanguardia y les bloqueó el paso. Se desató el caos. Los marginados lanzaron una lluvia de piedras y flechas desde las paredes del cañón. Su desesperado coraje compensó su falta de entrenamiento. La batalla fue una brutal y vertiginosa refriega en los estrechos confines. Cael era un torbellino de muerte en el corazón de la defensa. Su largo cuchillo y una espada capturada eran un borrón de movimiento. Luchó con la ferocidad de un hombre que defiende no solo su vida, sino su alma. Justo cuando las fuerzas del varón comenzaban a reagruparse, el séquito de Lord Way apareció en la cresta sobre el cañón. Al ver la batalla abajo, supuso que todo formaba parte del levantamiento campesino. «A la carga», ordenó a sus hombres. «Que nadie quede en pie». Su guardia se lanzó a la refriega, convirtiendo la caótica batalla en una sangrienta guerra a tres bandas. Los hombres del barón Fong, atrapados entre los parias desafiantes y los guardias de refuerzo fuertemente armados, comenzaron a dispersarse. El fondo del cañón se convirtió en un matadero. El aire se densificó con los gritos de los heridos y el entrechocar del acero. En una breve y sangrienta calma, Lord Way avivó los gritos de los heridos y el entrechocar del acero. En una breve y sangrienta calma, Lord Way espolió a su caballo a través de la carnicería, buscando al líder de la revuelta. Su mirada recorrió las paredes del cañón y se posó en una figura de pie en una cornisa alta, dirigiendo a los defensores. Una mujer. Vio el cabello oscuro, la firmeza de su mandíbula y luego, al girar la cabeza, la inconfundible marca carmesí en su rostro. Una mueca de desprecio torció sus labios. Así que, bramó, su voz resonando en las paredes del cañón, la hija maldita juega a ser la reina de mendigos y ladrones. Debería haberte ahogado al nacer. Sus palabras, destinadas a destrozarla, fueron recibidas con una mirada firme y desafiante. Sus palabras, destinadas a destrozarla, fueron recibidas con una mirada firme y desafiante. Leanne no se inmutó. Había escuchado su desprecio toda su vida. Ahora, abajo, la lucha se intensificaba cerca de las cuevas donde se escondían las familias. Cale vio la amenaza y sintió un escalofrío de miedo. Tenía que advertir a Leanne para que la pusiera a salvo. Se abrió paso hacia la cornisa, con la voz ronca, llena de urgencia y desesperación, mientras le gritaba. Usó el nombre que solo usaba en los momentos más tranquilos, el nombre que había aprendido de sus susurros en sueños, un nombre que ella casi había olvidado. Un lián, a la izquierda. Se están abriendo paso. Al oír ese nombre, un lián Lord Way se quedó paralizada. La mueca de desprecio desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de absoluta conmoción con los nudillos blancos sobre las riendas. Un lián, loto pacífico, no era el nombre de pila de su hija, era el de su madre, su primera esposa, la mujer a la que había adorado con locura, la mujer que había muerto al traer al mundo a su hijo. Había desterrado a la pequeña Liane de su vista, porque la marca de nacimiento, en su mente afligida, era la monstruosa marca de la maldición que le había robado el amor. Había borrado el nombre de su madre del palacio, había guardado bajo llave sus retratos y había prohibido que se hablara de ella. Nunca le había dicho a su hija el nombre de su madre. Contempló a la mujer en la cornisa, la hija que había desechado, y por primera vez no vio ninguna maldición. Vio los ojos de su esposa, su espíritu desafiante, su nombre resucitado por un soldado extranjero herido en el corazón de una sangrienta batalla. Los cimientos de su odio
cimentados durante 2 décadas de amargo dolor, se derrumbaron. La batalla rugía a su alrededor, pero él estaba perdido, un fantasma en un campo de batalla que él mismo había creado. La atónita inacción del señor Weiji era señal de derrota. Sus guardias de élite, al ver a su líder paralizado e inerte, perdieron la determinación. Los hombres del varón, ya maltrechos y atrapados en una tenaza, se desbandaron por completo, huyendo del cañón en una huida desorganizada. Los marginados, ensangrentados y exhaustos, habían vencido. Se quedaron de pie entre los escombros, con rostros que mezclaban incredulidad, dolor y un agotamiento triunfal. El cañón estaba en silencio, salvo por los gemidos de los heridos. Kael trepó la cornisa junto a Leanne, la revisó en busca de heridas. Sus manos eran suaves y sus ojos expresaban un profundo alivio. Debajo de ellos, Lord Wei desmontó lentamente. Caminó entre la carnicería como un hombre en un sueño, con la mirada fija en su hija. Se detuvo al pie de la cornisa, con el rostro convertido en una máscara de angustia y arrepentimiento. Parecía un anciano, despojado de toda crueldad y arrogancia, dejando solo un cascarón vacío. Y Leanne susurró, el nombre una dolorosa confesión. Leanne lo miró. Su expresión no era de triunfo ni de odio, sino de una paz inmensa y agotada. Había pasado toda su vida ansiando una migaja de su aprobación, y ahora que la tenía expuesta ante sí, descubrió que ya no la necesitaba. Ese era el nombre de mi madre, dijo, con voz clara y firme, impregnando el aire sereno. Me lo arrebataste todo. Pero no puedes tener esto, no puedes tener este lugar, ni a esta gente. Señaló a la comunidad que ya comenzaba a atender a sus heridos, a reconstruir. Somos lo que desechaste, Padre, y hemos construido un hogar con los pedazos que él abrió la boca para hablar, para ofrecer disculpas, justificaciones, una súplica por los pedazos que él abrió la boca para decir, para ofrecer disculpas, justificaciones, una súplica por un perdón que no merecía. Ella levantó una mano para detenerlo. Vete, dijo, con una voz desprovista de malicia pero llena de firmeza. Vuelve a tu palacio vacío y a tu trono frío. Vive con lo que has hecho. Esa será tu penitencia. Lord Wei la contempló un largo instante, viendo la reina en la que se había convertido. Vio la fuerza de su esposa en ella, y la magnitud de su pérdida, la hija que nunca conoció, lo abrumó. Se giró sin decir una palabra más, montó en su caballo y se alejó, un hombre destrozado, abandonando el mundo que había intentado destruir. Leanne lo vio partir y luego se giró hacia Kael. Tomó su mano herida entre las suyas. Su corazón no rebosaba de venganza, sino de un futuro que ella misma construiría. El epílogo de su antigua vida se había escrito con sangre y batalla, y el primer capítulo de la nueva estaba a punto de comenzar. Pasaron 2 años. El cañón de la Caja, antaño un refugio desesperado, era ahora un próspero asentamiento secreto, nombrado en el refugio de Leanne por sus habitantes. La tierra desolada, cultivada por manos que no tenían nada más que dar, resultó sorprendentemente fértil. Jardines en terrazas trepaban por las paredes del cañón, y un ingenioso sistema de canales traía agua de un manantial oculto. La risa de los niños, nacidos en libertad, resonaba donde antes resonaban los gritos de batalla. La comunidad de marginados se había convertido en una familia, unida por su supervivencia compartida y su lealtad a la mujer que les había demostrado su valía y al soldado que los protegía. Leanne ya no se definía por la marca en su rostro, sino por la sabiduría en sus ojos y la compasión en su corazón. Era su líder, su árbitro, su amiga. Kael estaba a su lado, su pasado como soldado finalmente enterrado. La paz que había buscado en su solitario rancho la había encontrado aquí, en el corazón de esta vibrante comunidad, a su lado. Él era su guardián, su maestro y la fuerza silenciosa que los unía a todos. Una tarde, al ponerse el sol, proyectando largas y apacibles sombras a través del cañón, Kale condujo a Leanne a un pequeño meser de techo plano que dominaba todo su asentamiento.
El aire era fresco y olía a tierra húmeda y humo de leña. La tomó de la mano. En su palma no estaba el botón de jade pulido que una vez le había devuelto, sino un sencillo anillo, tallado en la oscura madera de la casa que se vieron obligados a abandonar. Había regresado para buscarlo en una peregrinación al lugar donde comenzó su vida juntos. Le puso el anillo en el dedo. No era una joya del tesoro de un señor, pero era infinitamente más precioso. Era un círculo de madera de su primera fogata, su primer refugio, su primera paz. «Eres mi hogar, Unlian», dijo en voz baja y llena de una emoción que ya no ocultaba. Ella apoyó la cabeza en su hombro, su mano sostenía la suya, el anillo de madera cálido contra su piel. Contempló las luces centelleantes de sus hogares, a las familias reunidas alrededor de sus fogatas, la vida que habían construido de las cenizas de la crueldad. «No», susurró, con el corazón desbordado. «Estamos juntos en casa». Permanecieron en el crepúsculo, dos marginados que se habían encontrado no solo el uno al otro, sino un mundo. Era un mundo nacido de una broma cruel, forjado en la violencia y redimido por un amor más fuerte que cualquier ejército, más profundo que cualquier cicatriz.